Hola, esta es la clase número 10 del curso de álgebra de licenciatura en ciencia de datos y álgebra 1 de licenciatura en matemática aplicada de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. Hoy vamos a hablar de los números naturales y vamos a ver una definición en base a los números reales que ya vimos en una clase anterior. Entonces comenzamos definiendo un nuevo concepto que es el concepto de conjunto inductivo. Entonces vamos a decir que un subconjunto A de números reales, un subconjunto A de R, se llama inductivo si se verifican dos condiciones. La primera es que el 1 pertenece al conjunto. Entonces el número 1, el neutro de la multiplicación, tiene que estar en el conjunto. Y la segunda condición es que para cada x que esté en el conjunto se cumple que x más 1 está en el conjunto. Es decir, para cada número, si hay un número en el conjunto, le sumo 1, ese también tiene que estar en el conjunto. Para entender un poquito este concepto, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo es el conjunto 1, 2, 3. Si llamamos a este conjunto 1, 2, 3, nos preguntamos si es inductivo. Entonces comenzamos con la I1. ¿Es cierto que 1 pertenece a A? La respuesta es sí. El 1 pertenece a A. Por lo tanto, se cumple I1. La primera condición para la definición de conjunto inductivo. Vamos a la segunda. I2 dice, para cada x que está en el conjunto A, se tiene que cumplir que x más 1 está en el conjunto A. Y entonces uno dice, bueno, si miro el 1 que está en el conjunto A, ¿es cierto que 1 más 1, que es 2, está en el conjunto A? Sí, es cierto. Si miro el 2, que está en el conjunto A, ¿es cierto que 2 más 1, que es 3, está en el conjunto A? Sí, también. Pero si miro el número 3, que está en el conjunto A, 3 más 1, que es 4, no está en el conjunto A. Por lo tanto, hay un X para el que no se cumple. Y esto se tendría que cumplir para cada, que es lo mismo que decir para todos, y de a uno. Entonces, no se cumple I2, porque 3 pertenece a A, pero 3 más 1, que es el número 4, no pertenece a A. Por lo tanto, el 1, 2, 3 no es un conjunto inductivo, no es inductivo. Bien, veamos otro ejemplo. Ahora pienso el conjunto de todos los números reales. Me pregunto si ese conjunto es inductivo. Bien, vamos uno por uno a las preguntas. Y 1. ¿Es cierto que el 1 es un número real? Sí, es el neutro de la multiplicación. Es más, es un elemento destacado. Por lo tanto, se cumple I1. Veamos la I2. Si X pertenece a R, ¿es cierto que X más 1 pertenece a R? Y la respuesta es sí, porque dados dos números reales, la suma es un número real, ¿no? Y X es un número real y el 1 también. Por lo tanto, R es un conjunto inductivo, ¿no? Se cumplen las dos condiciones, que el 1 está y que para cada X, X más 1 están en conjunto. Bien, vamos a ver ahora conjuntos un poquito más raros. Ahora estoy con el intervalo menos 5 infinito. Este intervalo, este conjunto definido así, es el conjunto de los números reales mayores o iguales que menos 5. Los x en R mayores tal que x es mayor o igual que menos 5. ¿Será un conjunto inductivo? Bueno, veamos si se cumple I1. ¿Es cierto que 1 pertenece al conjunto menos 5 infinito?
Bueno, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque 1 es mayor o igual que menos 5. Porque eso es lo que quiere decir pertenecer al conjunto. Muy bien, cumple y 1. Cumple y 2, veamos. Entonces, sea x que pertenece al menos 5 infinito. Pregunta, ¿es cierto que bajo esa hipótesis de que el x pertenece al menos 5 infinito, necesariamente x más 1 pertenece al menos 5 infinito? ¿Qué dicen ustedes? Veamos, bueno, ¿qué quiere decir x pertenece a menos 5 infinito? Quiere decir x mayor o igual que 5. Pero entonces, x más 1 es mayor o igual que 5 más 1, que es 6, pero 6 es mayor que 5. Por lo tanto, también es cierto que x más 1 es mayor o igual que 5. Entonces la respuesta es sí. Es cierto eso porque, vamos a escribirlo acá así, porque si x mayor o igual que 5, entonces x más 1 mayor o igual que 5. Y con eso queda demostrado que este conjunto, menos 5 infinito, es inductivo. Bien, vamos a corregir esto que quedó medio desprolijo. Sigamos un poquito más. Otro ejemplo, el intervalo 3 infinito ahora. ¿Es un conjunto inductivo? Este es como más fácil de ver. ¿Eh? Piensen un poquito. ¿Por qué es o no es un conjunto inductivo? Bueno, ese intervalo es el conjunto de los números reales mayores o iguales que 3. Por lo tanto, el 1 no pertenece a A, porque el 1 es menor que 3. Entonces, no se cumple y 1, y por lo tanto el intervalo 3 infinito no es inductivo. Bien, sigamos viendo ejemplos. La pregunta ahora es si el conjunto de los enteros es un conjunto inductivo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será un conjunto inductivo? Presten atención a cómo estoy haciendo estos ejemplos, porque en la práctica van a tener otros ejemplos de conjunto y ustedes van a tener que decidir si son inductivos o no. Entonces, el conjunto de los enteros es inductivo. Veamos. Si uno no se da cuenta, dice, bueno, tomo el 1 y me pregunto si el 1, vamos a ponerle un nombre, los enteros se llaman con esta Z doble así. Pregunta, ¿es cierto que el 1 pertenece a los enteros? Sí, por lo tanto I1 se cumple. Ahora, I2. Si X es un entero, ¿es cierto que X más 1 es un entero? Y la respuesta es sí, porque estoy sumando dos enteros. Entonces también, por lo tanto, Z es un conjunto inductivo. Bien, veamos otro ejemplo. El conjunto de los enteros pares. ¿Qué les parece? ¿Es un conjunto inductivo? Este es bastante fácil. No es un conjunto inductivo, ¿por qué? Porque 1, el 1 no pertenece al conjunto de los enteros pares, porque el 1 no es par. Y por lo tanto, vamos a escribirlo bien, no pertenece al conjunto de los enteros pares. Bien, sigamos viendo ejemplos. Este es un ejemplo importante. El intervalo 1 más infinito es un conjunto inductivo. Veamos. ¿Cumple I1?
¿Es cierto que el 1 pertenece al 1 más infinito? Vamos a hacer una cosa, vamos a aprovechar este espacio para escribir que el 1 más infinito es el conjunto de los números reales mayores o iguales que 1. Entonces el 1 pertenece a este conjunto porque el 1, que es el que reemplaza el x acá, es mayor o igual que 1. Por lo tanto, I1 se cumple. Y ahora tengo que ver si se cumple la I2. La I2 me dice, ¿qué les parece a ustedes? A mí me parece que sí, que se cumple, porque es similar a cuando teníamos acá el intervalo menos 5 infinito. Si x pertenece a 1 más infinito, entonces x mayor o igual que 1, y entonces x más 1 es mayor o igual que 1 más 1, que es igual a 2 y mayor o igual que 1. Por lo tanto, x más 1 mayor o igual que 1. Lo que hemos demostrado acá, que si x pertenece al 1 más infinito, entonces x más 1 también pertenece al 1 más infinito. Entonces se cumplen tanto I1 como I2, y este conjunto 1 más infinito es inductivo. Muy bien, veamos algunos ejemplitos más y después pasamos a ver para qué vamos a usar los conjuntos inductivos. Siguiente ejemplo, el intervalo 1 infinito pero abierto. Este paréntesis que está acá a la izquierda indica que este conjunto es el conjunto de los números reales mayores que 1, pero lo que se dice mayor estricto, por lo tanto el 1 no pertenece. Entonces 1 no pertenece al 1 más infinito, sí, con paréntesis, por lo tanto no se cumple la condición I1. Es decir, que el 1 más infinito abierto no es inductivo. ¿Qué les parece este conjunto ahora? ¿Será inductivo? Mientras yo me preparo un mate, ustedes piensan un poquito. Bien, seguro que unos cuantos de ustedes piensan que no es inductivo y están en lo cierto. ¿Por qué no es inductivo? Bueno, uno puede decir que no es inductivo porque el 8 está en el conjunto, pero 8 más 1, que es 9, no está en el conjunto. Entonces vamos a escribirlo así. Lo que no se cumple es la condición I2. No es inductivo porque 8 pertenece al conjunto, pero 8 más 1, no, que es 9, vamos a ponerlo así, no pertenece al conjunto. 1 más 8. Por lo tanto, no se cumple I2. Y escribimos como resumen que el intervalo 1,8 no es inductivo. Bien, a ver este otro ejemplo entonces. Ahora tengo el intervalo 1,8, que contiene al 1, por lo tanto la 1 se cumple, pero no contiene al 8. Acá tengo un paréntesis en el 8, quiere decir que no llega hasta el 8. Entonces el ejemplo de la diapositiva anterior, que nos sirvió para demostrar que este conjunto no era inductivo, no sirve. ¿Pero qué les parece? ¿Será inductivo o no será inductivo? Este como que no tiene un elemento más grande que todos. Bueno, la respuesta es que no es inductivo. Nuevamente porque no se cumple la condición I2. Pero no me sirve el 8 como ejemplo. ¿Qué otro número puedo usar? Y puedo usar el 7, ¿no? Porque entonces digo 7 pertenece al conjunto, pero 7 más 1, que es 8,
no pertenece al conjunto. También lo podría haber usado el 7,5, que pertenece al conjunto, y el 8,5 no pertenece. Tengo muchos ejemplos, y en el anterior también tenía muchos ejemplos. Veamos un par de ejemplitos más. Bien, tengo ahora este conjunto que tiene el 1, el 1,5, el 2, el 2,5, el 3, el 3,5, el 4, 4,5, y así sigue. Nos imaginamos cómo sigue con esos puntos suspensivos. Nos preguntamos si este conjunto es inductivo. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, empecemos a ver si se cumplen las dos condiciones que se tienen que cumplir. Pregunta, ¿el 1 pertenece al conjunto? Vamos a llamarlo A, este conjunto. Sí, se pertenece, entonces vamos a poner 1 pertenece a A, por lo tanto la I1 se cumple. Ahora, es cierto que si X pertenece a A, entonces X más 1 pertenece a A. Y a mí me parece que sí, porque si tomo el 1 está el 2, y si tomo el 2 está el 3, y si tomo el 3 está el 4. Pero también si tomo el 1,5 está el 2,5, si tomo el 2,5 está el 3,5 y así. Están todos, para cada uno está el que está sumando 1. Entonces vamos en este ejemplo a poner que sí y que por lo tanto A es inductivo. Veamos el ejemplo que sigue. Este ejemplo tiene el 1, el 1,5, el 2, el 2,5 y a partir de ahí tiene 3, 4, 5 los enteros que siguen. Entonces la pregunta es si es inductivo. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, ya se habrán dado cuenta, unos cuantos de ustedes, que el 2,5 está, pero no está el 3,5. Este lo hemos borrado. Por lo tanto, no es inductivo. Porque no se cumple I2. Que lo vamos a poner directamente porque 2,5 pertenece al conjunto, vamos a llamarlo A de nuevo, pero 2,5 más 1, que es el 3,5, no pertenece al conjunto A. Acá estoy usando punto en vez de coma, porque estoy usando la coma acá para separar los elementos del conjunto, ¿no? Pero queda claro que es lo que en Argentina usualmente llamamos 2,5. Bien, este era nuestro último ejemplo de conjunto inductivo por la clase de hoy. Ahora vamos a pasar a la definición de los números naturales. Nosotros tenemos ideas, uno dice, son el 1, el 2, el 3, el 4, pero ¿cómo se definen rigurosamente a partir de los reales, que es el cuerpo ordenado que vimos en las clases anteriores? Bueno, se definen de la siguiente manera. Un número X, un número real, se dice natural si y solo si X pertenece a todos los subconjuntos inductivos de R. O sea, el 1 es natural porque el 1 pertenece a todos los conjuntos inductivos de R. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque para ser inductivo tiene que contener al 1. Ahora, ¿qué otros números son naturales? El 1,5 es natural y vamos a ver que no, porque está en algún conjunto inductivo, por ejemplo, en este. Acá está el 1,5. Sin embargo, no está en todos los conjuntos inductivos. El 0 es natural y no porque pertenece a los reales, que es un conjunto inductivo, que es uno de los ejemplos que vimos, pero no está en todos los conjuntos inductivos. Por ejemplo, no está en el intervalo 1 infinito. Pero me estoy adelantando un poquito. Entonces, la definición de números naturales es esta. Un número es natural si pertenece a todo subconjunto inductivo de R. Otra manera de verlo es, vamos a ponerle un nombre, n es el conjunto de los números naturales, y por lo tanto estamos diciendo, fíjense, que un número es natural si pertenece a todo subconjunto inductivo de R, que está escrito acá. Por lo tanto, n son
los números reales que pertenecen a I para todo conjunto inductivo I. Pero eso quiere decir que un número es natural si pertenece a la intersección de todos los conjuntos inductivos, que la escribimos así. Decimos intersección de I para todos los I inductivos. Esta es una notación un poquito extraña, pero lo que quiere decir es exactamente esto que está acá a la izquierda. Que X pertenece a todo conjunto inductivo I. Y esa es la definición de números naturales. Con esta definición se puede, bueno, lo primero que observamos es que N es un conjunto inductivo. O sea, estamos tomando intersecciones de conjuntos inductivos y entonces este N resulta un conjunto inductivo. Veamos cómo se prueba esto. Veamos la I1. La I1. Pregunta, ¿1 pertenece a N? Bueno, la respuesta es sí, porque 1 pertenece a I para todo conjunto inductivo. Entonces N cumple la I1, que es la definición de que el 1 tiene que pertenecer. Ahora, pregunto de nuevo, ¿es cierto que si X pertenece a N, entonces X más 1 pertenece a N? Veamos, sea X que pertenece a N. Entonces X pertenece a I para todo conjunto inductivo I. Ahora, si X pertenece a I para todo conjunto inductivo, X más 1, como para cada conjunto inductivo, si X pertenece a I, X más 1 también pertenece a I, porque esa era la parte de la definición de ser inductivo. Por lo tanto, X más 1 también pertenece a I para todo conjunto inductivo I, pero entonces X más 1 pertenece a los naturales. Entonces hemos demostrado que si X está en N, X más 1 también está en el conjunto de los naturales. Por lo tanto, sí se cumple I2. Y esa es la demostración de que los naturales, el conjunto de los naturales es un conjunto inductivo. Al ser la intersección de todos los conjuntos inductivos, lo que tenemos es que el conjunto de los naturales está incluido en cualquier conjunto inductivo. Eso es lo que nos da la intersección. ¿Se acuerdan que habíamos visto que siempre que yo haga A intersección B, eso está incluido en A? Bueno, acá tengo que los naturales es la intersección de todos los conjuntos inductivos. Por lo tanto, si un número es natural, pertenece a un conjunto inductivo. Fíjense cómo se demuestra esto. Decimos así, sea S inductivo. Quiero demostrar que los naturales están contenidos en S. Entonces digo, bueno, sea X un número natural. Por definición, X pertenece a I para todo, vamos a borrar esto que me quedó acá, conjunto inductivo I. Como S es inductivo, el S es uno de todos estos I que hay. Por lo tanto, X pertenece a S. Entonces, ¿qué demostramos? Empecé con un X en N y demostré que pertenece a S. Luego, los naturales están incluidos en S. Entonces, una manera de decir esto es decir que el conjunto de los naturales es el menor conjunto inductivo. Si pienso en la inclusión como una relación de orden, el de los naturales es el menor conjunto inductivo. Está contenido en cualquier otro. Y a partir
de esta propiedad se puede probar lo que ahora nosotros estamos reacostumbrados a usar de los números naturales. Son estas tres propiedades, que no las vamos a demostrar las tres acá, vamos a mostrar solo la primera. Las otras dos las vamos a ver en el coloquio de demostraciones en persona mañana a la tarde. Mañana, bueno, si ven este video hoy, mañana miércoles, es la clase de coloquio en la que veremos esta demostración. Y si la quieren ver, está al final de las diapositivas y también en el libro de Sánchez, en la sección que se indica al principio. A ver, que está acá. Si vamos en el libro de Sánchez, en la sección 3.1, pueden ver la demostración de esta propiedad que voy a explicar ahora. Estas tres propiedades. Entonces, la primera propiedad dice que el mínimo de los naturales es el número 1. Ahora lo vamos a ver, que no hay ningún número natural menor que 1 y que el 1 es natural. La segunda es que si tengo un número natural distinto de 1, le puedo restar 1 y ese número también sigue siendo natural. Y que si tomo un número natural, entonces los naturales, intersección el intervalo abierto m más 1 es vacío. Eso quiere decir que si tomo un número natural m y un número natural m más 1, nada de lo que está acá entre m y m más 1 pertenece al conjunto. Todos los números que están acá no pertenecen a los naturales, porque la intersección entre ese intervalito, vamos a pintarlo acá de rosado, entre ese intervalo y los naturales me da vacío. ¿Está? Eso es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados a pensar? Pero lo interesante es que estas propiedades se deducen de que n es el mínimo o el menor conjunto inductivo. La demostración es un poquito abstracta y pesada porque digamos, nos vamos a tener que restringir a usar solamente que n es un conjunto inductivo y que está incluido en todos los inductivos, pero nada más que eso, y no lo que ya sabemos intuitivamente de los naturales. Pero bien, no se me asusten, digamos, lo vamos a hacer para los que estudian licenciatura en matemática aplicada, porque es parte de su entrenamiento como matemáticos, pero los alumnos de ciencia de datos, basta con que se acuerden ahora de estas propiedades y sepan usar algunas de ellas. Entonces veamos que 1 es el mínimo de n. ¿Cómo se muestra esto? Bueno, sabemos que n, perdón, vamos a recordar, vimos que el conjunto 1 más infinito, el intervalo es inductivo. Y por lo tanto, por el teorema de la página anterior, los naturales están contenidos en el 1 más infinito. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si x es un número natural, entonces x pertenece al 1 más infinito. ¿Pero qué vale la definición de este intervalo 1 más infinito? Los números mayores o iguales que 1. Entonces, si x es natural, x es mayor o igual que 1. Entonces, partimos de que x era un número natural y probamos que es mayor o igual que 1. Entonces, estamos viendo que todos los números naturales son mayores o iguales que 1. Ahora, ¿qué es el mínimo de un conjunto? El mínimo de un conjunto es el número, el elemento del conjunto que es menor o igual que todos los demás. Entonces, faltaría ver que el 1 pertenece a los naturales, pero eso es cierto porque lo vimos, porque los naturales es un conjunto inductivo. Ahora, entonces vamos a escribir así. Como 1 pertenece a n, resulta que 1 pertenece a n, lo escribo como resumen, y 1 menor o igual que x para todo x que pertenece a n. Y esta es la definición de que 1 es el mínimo de n.
No lo hemos definido formalmente, pero ahora lo estamos definiendo mientras lo demostramos. Muy bien, entonces tenemos estas tres propiedades. Uno es el mínimo de los naturales, genial, empiezan en 1, según la definición más aceptada mundialmente de los números naturales, y que si tengo un número natural que no es 1, entonces le puedo restar 1 y todavía es un número natural. Pero si al 1 le resto 1, me da 0, que no es un número natural. Entonces, tiene que ser un número natural distinto de 1 para poder restarle. Y además, si tomo un número natural, el intervalo entre ese número natural y el que sigue es abierto, sin los extremos, este intervalo no contiene ningún número natural. Muy bien, cosas que ya sabía. Ahora, en esta diapositiva lo que tengo es dos cosas que tenía en una diapositiva anterior. La primera es que los naturales es un conjunto inductivo y la segunda es que si tengo un conjunto inductivo, S, entonces los naturales incluidos en S. Ahora, el principio de inducción se basa en la siguiente observación. Ahora voy a decir lo que es el principio de inducción. Si tengo un conjunto inductivo contenido en los naturales, entonces, como es inductivo, esta es mi hipótesis ahora, un conjunto inductivo contenido en los naturales. Como es inductivo, los naturales están contenidos en S. Pero ahora, naturales contenidos en S y S contenido en naturales quiere decir que los S son exactamente los números naturales. Entonces, esto se llama principio de inducción y lo que uno y es una herramienta muy útil para probar o deducir propiedades para los números naturales. Este principio de inducción nos va a permitir, como dice ahí, probar muchas veces que determinadas propiedades se satisfacen para todos los números naturales. Entonces, si yo quiero probar que una cierta propiedad se cumple para todos los números naturales, lo que pruebo es que esa propiedad se cumple en un conjunto inductivo. Lo voy a escribir porque acá no quede. Para probar que enseguida vamos a hacer un ejemplo, que cierta propiedad se cumple para todos los números naturales, muchas veces probaremos que se cumple en un conjunto inductivo. Que se cumple, vamos a decir, para todos los elementos de un conjunto inductivo. O para otra forma de decirlo, que el conjunto de números para los que se cumplen las propiedades es un conjunto inductivo. Veamos lo siguiente, por ejemplo, a partir de la definición de los naturales, podemos probar que si tomo dos números naturales, la suma es un número natural. Eso es lo que quiero probar. Esto que está acá. Entonces, vamos a hacer esta demostración. Puede ser un poquito abstracta, pero está buena para ir fortaleciendo nuestra capacidad de abstracción, que es una de las herramientas fundamentales, tanto en matemática como en ciencias de datos. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Voy a definir el conjunto S como el conjunto de los números naturales, tales que n, de los números naturales n tal que n más 3, voy a poner el 3 de otro color, es un número natural. Y lo que quiero ver, acá quiero demostrar que n más m es natural para cualquier n y para cualquier m. Entonces lo voy a empezar probando para m igual a 3, porque es más fácil. No es tan abstracto y van a ver que después podemos cambiar el 3 por otro número. Entonces voy a probar que este conjunto S es inductivo. Vamos por paso. Entonces, veamos que S es inductivo.
Vamos a hacer esto y después les explico por qué está bueno ver que ese es inductivo, que es la base del principio de inducción. Entonces, pregunta, ¿1 pertenece a S? Bueno, 1 pertenece a S quiere decir, es lo mismo que decir que 1 más 3 pertenece a los naturales. 1 más 3 pertenece a los naturales. ¿Sí? El 1, este 1, está jugando el rol de esta n. Entonces, ¿cuándo va a pertenecer a S? Cuando sea un natural y 1 más 3 pertenezca a los naturales. ¿Es cierto que n1 más 3 es natural? Y la respuesta es sí, porque como la suma es conmutativa, 1 más 3 es igual a 3 más 1, y 3 más 1 pertenece a los naturales. ¿Por qué? Bueno, el 3 es un natural, y 3 más 1 es natural porque el conjunto de los naturales es inductivo. Entonces, vamos a escribirlo. 1 más 3 es 3 más 1 y pertenece a los naturales porque 3 pertenece a los naturales y n es inductivo. Entonces, acá estoy usando la definición de que el n es inductivo. Estoy probando que 1 más 3 es un número natural gracias a que 1 más 3 es 3 más 1, y 3 más 1 es un número natural porque el 3 es natural y n es inductivo. Y n es inductivo quiere decir que cada vez que un x está en el conjunto, x más 1 está en el conjunto. Muy bien, parece un trabalenguas, pero es la rigurosidad de la matemática. Bien, entonces ya probamos que el 1 pertenece al conjunto. Recuerden que estamos tratando de ver que el conjunto S es inductivo. Ahora quiero ver, entonces lo que se acaba de cumplir acá es la definición I1 que el conjunto S cumple. Vamos a ponerla mejor. Vamos a poner S cumple I1. Y ahora veamos si se cumple I2. I2 era que cada vez que X pertenece a S, X más 1 pertenece a S. Bueno, entonces sea X que pertenece a S. Entonces, ¿qué quiere decir que un cierto X pertenece a S? O vamos a usar la letra N en vez de X para que pensemos. Sea N que pertenece a S. Por la definición, si N pertenece a S, quiere decir que es natural y N más 3 pertenece a los naturales. Entonces, N es natural y N más 3, vamos a poner el 3 en rosado, pertenece a S. Y la pregunta es, la voy a escribir acá, después la borro, si N más 1 pertenece a S. Bueno, veamos, N más 1, ¿qué tiene que cumplir? Es natural, y acá estoy usando que el n es los naturales es inductivo, por lo tanto, si n pertenece a n, n más 1 también. ¿Y qué pasa con, o sea, n más 1 pertenece a S, lo voy a escribir acá para que veamos, quiere decir que n más 1 es natural y que n más 1 más 3 pertenece a los naturales. Esa es la definición de lo que quiere decir pertenecer a S. Muy bien, veamos. Entonces ya vemos que n más 1 pertenece a n porque n es inductivo. Ahora, ¿qué pasa si hago n más 1 más 3? Vamos a hacer el 3 de este color. Bueno, n más 1 más 3, ¿cómo pruebo que es un número natural? Bueno, yo ya sé que n más 3 pertenece a S, entonces digo, esto es igual a n más 1 más 3
Bueno, acá tengo que usar las propiedades de los números reales de conmutatividad, de asociatividad. Esto es n más 3 más 1. Y esto es n más 3 más 1. Voy a correr esto para otro lado, me está molestando acá. Y ahora, n más 3 pertenece, a ver cómo estoy haciendo. Acá me distraje un poquito, me parece. N más 1 pertenece a n. ¿Por qué n más 1 más 3 pertenece a los naturales? Me sirvo mate porque me ayuda a pensar. Ah, ¿por qué? Está bien, n más 3, acabamos de decir que pertenece a S, por lo tanto, pertenece a los naturales. Y como los naturales son inductivos, este pertenece a los naturales. Entonces lo vamos a escribir bien a eso. ¿Por qué? Porque n más 3 pertenece a los naturales y como n es inductivo, n más 3 más 1 pertenece a los naturales. Bien, entonces, la respuesta es que I2 se cumple. Vamos a ponerlo acá. Voy a achicar todo un poquito. Vamos a borrar esto. Vamos a achicar un poquito. Bien. Entonces, lo que demostramos que S cumple I2. Entonces, S cumple I1 y S cumple I2. Lo que estamos diciendo es que S es inductivo. Si S es inductivo, quiere decir que este conjunto que está acá, este conjunto, es inductivo y por lo tanto contiene a los naturales. Entonces los naturales están contenidos en S. Pero S está contenido en los naturales. Fíjense que en esta definición el S está formado con números naturales, por lo tanto S está contenido en los naturales. Entonces, como está contenido en los naturales y los naturales contenidos en S, resulta que S son los números naturales. Entonces, lo que estamos diciendo es que para todo número natural, n más 3 es un número natural. Estamos diciendo que todo número natural, ¿ven? Lo que importa es que los naturales están contenidos en S. Entonces, todo número natural está en S. Por lo tanto, todo número natural cumple que n más 3 es natural. Entonces voy a hacer una cosa. No, lo voy a escribir acá. Por lo tanto, todo número n natural cumple que n más 3 es natural. Y lo voy a encerrar así para que... Eso es lo que acabamos de ver. Bien, ahora, ¿qué usé yo del número 3? Solamente usé que era un número natural. O sea, si en lugar de 3 acá hubiera puesto 4, no, vamos a hacer así para no borrar. Si hubiera, en lugar de 3 hubiera puesto 8,
en todos lados cambio el 3 por un 8, la demostración es la misma. Entonces estoy demostrando que para m igual a 8, también es cierto que n más 8 es natural para todo n natural. Y si en cambio en lugar de 8 hubiera puesto el 18, también. Fíjense que lo único que estoy usando es que el número s es un número natural. También podría haber puesto el 83, sumando poniendo un 3, o si pongo el 183, también me sirve. Entonces, lo que hacen los matemáticos es, por ahí, pensar primero con un número, pero lo piensan con un número de otro color, como estoy haciendo yo, y decir, pero toda esta demostración yo la habría podido hacer con cualquier número natural. Entonces la voy a hacer una cosa, la voy a copiar a esta página y voy a hacer la demostración genérica, que es la siguiente. ¿Sí? Acá quedó con el 183, que lo habíamos hecho primero con el 3, después lo cambié en un 8, después en un 183. Y ahora digo, bueno, puedo definir S sub. Voy a empezar así. Voy a borrar este m igual a 8. Vamos a borrar un poquito acá. Voy a dejar el m de un color. Pero lo voy a llamar S sub m, a ese conjunto, que es como lo llama Sánchez en su libro. Entonces, podemos decir así. Sea m un número natural. Definimos S sub m de esa manera y veamos que S sub m es inductivo. Entonces ahora, en todos los lugares donde está el 183 de otro color, voy a poner una m. Vamos a limpiar un poquito. Entonces digo, 1 pertenece a S, sí. ¿Por qué? O la pregunta, ¿1 más m es natural? Sí, porque 1 más m es igual a m más 1 y es natural. Porque m es un número natural y n es inductivo. Entonces, S cumple I1. Ahora nos preguntamos si S cumple I2. Entonces, sea n natural y n, entonces n pertenece a m, a los naturales, y n más m pertenece acá eran los naturales. Vamos a aprovechar a corregir acá. Y en la diapositiva anterior, acá tendría que haber puesto n cuando puse s. Entonces, n más 1 pertenece a n porque n es inductivo. Entonces, n más 1 más m es igual a n más 1 más m, a n más m más 1, n más m más 1. Y ese número es natural porque n más m es natural, y como n es inductivo, n más m más 1 pertenece a los naturales. Por lo tanto, ese es inductivo y todo número n cumple que n más m es natural. Entonces, lo que hicimos, de alguna manera, es pensar que el m está fijo, y para cada m fijo, demostrar que este conjunto contiene a todos los naturales. Entonces, para cada m fijo, n más m es un natural. Y como esto vale para todo m, n más m es natural para todo n y para todo m. Bien, esta es la demostración más difícil del día de hoy. Les recomiendo, cuando lleguen al final de esta clase, volver atrás y verla en velocidad 2x y toda la clase de nuevo, y tal vez esta parte de nuevo lenta. Pero está bueno entenderla, me parece que es importante que la entiendan, no se queden con, esto es muy difícil, no me interesa. Bien, de la misma manera que se hizo esa demostración, se puede demostrar que si n y m y n son enteros, entonces naturales, n por m es natural. Y que si n y m es natural, entonces puedo definir la resta si solo si n es mayor que m. Esta demostración la vamos a dejar sin hacer y les recomiendo mirarlas en el libro de Sánchez.
Bien, una nota histórica interesante es que en la demostración de Euclides del siglo III antes de Cristo, o sea, hace 2300 años más o menos, sobre la infinitud de los números primos, o sea, Euclides probó que los números primos son infinitos, ya usaba el principio de inducción, aunque no lo había llamado principio de inducción. El primero en formular el principio de inducción como lo vimos hoy ¿eh? Fue Blaise Pascal, un filósofo físico y matemático, creo que francés, en el año 1665, es decir, hace menos de 400 años. Sin embargo, hace 2300 ya alguien había estado pensando en el principio de inducción. Otra forma de escribir el principio de inducción, un poquito más abstracta y más limpita, si quieren, para no usar tanto palabrerío, es la siguiente. Uno define, llama P de X a una propiedad sobre números naturales. Y entonces, para un número natural, P de N es un enunciado matemático que puede ser verdadero o falso. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, uno puede decir P de X quiere decir X es par. En vez de escribir X es par, decimos P de X. La definimos así. Entonces, cuando escribo P2, estoy diciendo, esto quiere decir 2 es par. Y cuando escribo P y entre paréntesis P de 3, esto quiere decir 3 es par. Por lo tanto, P de 3 es falso y P de 2 es verdadero. Es como la notación que usamos de funciones. En lugar de ser una función, es una proposición que depende de la variable X. Bien, entonces el principio de inducción se puede enunciar de la siguiente manera. Sea P de X una propiedad sobre los números naturales, entonces si quiero demostrar que una propiedad se cumple para todo n, yo quiero demostrar que esa propiedad se cumple para todos los números naturales. Entonces basta comprobar dos cosas. La primera es que P de 1 es verdadero. Y la segunda es que si P de n es verdadera, entonces P de n más 1 también es verdadera. Pero acá es una cosa rara dentro de las demostraciones, porque lo que vamos a hacer en este segundo paso, que lo voy a poner de otro color, es suponer que P de n es verdadera y probar P de n más 1. Entonces, es un poco raro, porque es como que estoy suponiendo lo que quiero demostrar. Pero intuitivamente pensemos lo siguiente. Nosotros vamos a probar primero que P de 1 es verdadero. Entonces, como P de 1 es verdadero, si vale esto que está en amarillo, de acá voy a probar que P de 2 es verdadero, porque suponiendo que P de 1, tengo P de 2, pero P de 1 ya lo probé. Y si como probé P de 2, a partir de P de 2 puedo probar P de 3. Pero en vez de hacerlo un montón de veces, lo hago una sola vez, un poquito en general y en abstracto. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero al primero les damos nombres. Probar que P de 1 es verdadero es lo que se llama el paso base. Y suponer que P de n es verdadero y probar P de n más 1 se llama paso inductivo. Y esta hipótesis de que P de n es verdadera se llama hipótesis inductiva. Veamos un ejemplo porque me parece que los estoy perdiendo. Por ejemplo, quiero demostrar que n más n cuadrado es par, siempre, para cualquier número natural. Quiero demostrar que para cualquier número natural n más n cuadrado es par. Entonces vamos a proceder de la siguiente forma. Paso base. El paso base es, entre paréntesis, probar que P de 1 es verdadera. Pero P de 1 es lo mismo que decir 1 más 1 al cuadrado es par. Entonces, 1 más 1 al cuadrado es 1 más 1, que es 2, es par. Luego, P de 1 es verdadera. Y ahora viene el paso inductivo. El paso inductivo consiste en lo siguiente. Suponemos P de n verdadera y a partir de esto demostramos
que P de n más 1 es verdadera. Entonces, estoy escribiendo entre paréntesis, porque esto no es parte de la demostración, esto es solamente, digamos, para entender cómo se hace. Y quiero decirles una cosa, en este momento les parece una cosa extraña y difícil, pero con algunos ejercicios de práctica van a ver que es hasta divertido hacer demostraciones por inducción y tiene algo interesante que es como que uno tiene una técnica de demostrar. Es una de las pocas técnicas de demostración que uno aprende, porque después tiene que recurrir solamente a su creatividad y su inventiva. Entonces, lo que estoy acá diciendo es, suponemos que n más n cuadrado es par. Y demostramos P de n más 1. ¿Pero qué es P de n más 1? La escribo acá. La propiedad aplicada a n más 1 es n más 1 más n más 1 al cuadrado es par. Esa es la propiedad P de n más 1. Entonces tenemos que demostrar que n más 1 más n más 1 al cuadrado es par. Pero podemos suponer esto, podemos usar esta información. Entonces, vamos a hacer una cosa. Todo esto que es explicación lo voy a poner en un colorcito gris para que no piensen que es parte de lo que queda al final como demostración. Solamente es una ayuda para entender el procedimiento de la demostración por inducción. Bien, entonces ahora vuelvo. Entonces, hipótesis inductiva. Cuando uno hace una demostración puede escribir estos títulos: paso base, paso inductivo o hipótesis inductiva. Hipótesis inductiva es P de n es verdadera, que la vamos a escribir también como n más n cuadrado es par. Y ahora vamos a la demostración. Bien, entonces digo, bueno, queremos ver, vamos a escribirlo porque estamos aprendiendo, queremos ver que P de n más 1 es verdadera. Es decir, n más 1 más n más 1 al cuadrado es par. Bien, entonces veamos. Escribo n más 1 más n más 1 al cuadrado. Y ahora empiezo a trabajar un poquito de álgebra, hace falta en este paso. Este es el único paso en el que hay que hacer un poquito de aritmética. Esto es n más 1, el primer n más 1 lo dejo como está, y el siguiente uso la fórmula del cuadrado del binomio. Entonces, n cuadrado más 2n más 1. Así que esto es, fíjense, acá tengo n cuadrado, n, 2n, 1 y 1. Entonces, lo que quiero hacer acá es descubrir también, voy a borrar todas esas rayitas, tengo que descubrir dónde puedo usar que n más n cuadrado es par. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a dejar este n cuadrado con este en primer lugar, n más n cuadrado. Y después agrupo los otros términos. Fíjense que tengo un 2, un 1, digo, un 2n y un 1. Entonces esto lo escribo ahora, más 1 más 1 que es 2, más 2n. Entonces esto es n más n cuadrado, lo agrupo con un paréntesis, más 2, y acá puedo poner 1 más n. Saqué factor común en este término. Entonces, ¿qué tengo? Este número es par por la hipótesis inductiva, y este número es par porque es 2 por un entero. Por lo tanto, es la suma de dos pares, es par. Y vamos a poner en azul. Esto es par, me quedé sin espacio. Vamos a ver si puedo achicar todo. Vamos a poner así. Esto es par por hipótesis inductiva, que se suele abreviar así. Hipótesis inductiva. Esto es par
Por lo tanto, el n más 1 más n más 1 al cuadrado es par. Bien, y ahí termina la demostración de que n más n cuadrado es par para todo número natural. ¿Qué hicimos? Repaso y termino la clase de hoy. Probamos que 1 más 1 cuadrado es par. O sea, probamos esta proposición para el 1. Ahora, suponiendo que es cierta para un n, probamos que es cierta para el siguiente n, que es el n más 1. Fíjense que acá usamos esta propiedad, que no la habíamos demostrado para todo n, pero la demostramos para 1 y la probamos que si vale para 1, vale para el que sí. Entonces, como vale para 1, vale para 2, como vale para 2, vale para 3, y así sucesivamente. Esa es una explicación intuitiva, pero esto se llama demostración por inducción. La próxima clase vamos a aprender el símbolo de sumatoria y vamos a ver un poco de propiedades de demostración por inducción para sumatorias y otras propiedades. Con esto terminamos la clase de hoy. Van a ver acá que hay más diapositivas, pero que en las diapositivas que sigue está una demostración escrita de lo que acabamos de ver, si quieren otra versión más prolijita, y también las demostraciones, esto me quedó dos veces, eh, las demostraciones de los teoremas y las propiedades que salteamos al principio. Vamos a hacer una cosa, vamos a borrar esta página que está de más, y esta. Muy bien, con esto terminamos la clase y nos vemos en la próxima.